Bueno, chicos, damos inicio a lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Recuerdan que ayer les dije, entonces, que tuvieran para el día de hoy tanto lo que les indiqué de los documentos de Excel como el material con el cual yo les indiqué que compraran, lo que tiene que ver con las carpetas y eso, para que hiciéramos la parte teórico-práctica en el día de hoy. Así vamos a estar nosotros trabajando. Yo voy a estar mostrándoles a ustedes las imágenes, voy a estar activando la cámara cuando lo necesite para mostrarle el resultado y voy a estar mostrándole fotos del proceso que yo he hecho previamente para que ustedes entonces puedan mirar. Hoy vamos a estar mirando todo lo que tiene que ver con esta parte de la organización de los expedientes. Ya nos vamos a la parte física, al armar una unidad documental como esta que yo tengo acá en mis manos. Esto es una unidad documental armada, ¿qué? Armada en cartulinas legajadoras. Estas cartulinas legajadoras, que son dos tapas, sencillamente, en donde incluso hay cartulinas legajadoras de esta, como esta que yo tengo por acá, que ya se la voy a mostrar, donde aparece un espacio para que yo le coloque, de hecho, el nombre al expediente. Aquí así, como yo las tengo acá, uno las identifica. Yo esta incluso la marqué para que ustedes pudieran verla cuando aparece lo que tiene que ver con la escala, que no aparece el nombre, sino nada más el nombre de la marca del producto, entonces esa siempre va en la parte externa. Cuando nosotros vamos a armar todo este proceso de lo que tiene que ver con la cartulina legajadora, siempre vamos a tener una tapa principal, que es la que va a la parte del frente de el expediente, y una tapa externa, que es la que va en la parte trasera del expediente, y esas líneas siempre se encuentran cuando nosotros las presentamos. Miren acá, las tapas tienen unas líneas, déjenme prender la lámpara de aquí de la mesa para que ustedes puedan verla mejor. Las tapas tienen unas líneas de identificación, mírenlas aquí en relieve, si logran verlas ahí. Bueno, cuando yo presento la tapa externa con la tapa de la parte de atrás del expediente, ellas deben quedar alineadas. Miren aquí, tanto la externa, esta sería la tapa del frente, miren ahí en la cámara, por favor, donde yo les estoy mostrando, y miren esta área de aquí. Ambas tienen ese esquema. Entonces, estas tapas por sí solas no se pueden usar. Ellas hay que siempre utilizarlas con los ganchos legajadores. ¿Para qué me sirven esas tapas? Para yo armar lo que se llaman las unidades documentales. Esto que yo tengo aquí es una unidad documental que ahorita la vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, ¿bajo qué contexto legal está regulado este esquema de lo que tiene que ver con este proceso de organizar un expediente? Cuando ya yo creo el expediente en físico directamente, ¿bajo qué reglamentación está? Está bajo la ley 594 del 2000 del Archivo General de la Nación. Acuérdense que yo les decía eso antes de ayer cuando estábamos dando cómo se clasifican, cuál es ese ciclo que yo debo seguir en el procedimiento de recepción de documentación. Bueno, ¿se acuerdan que les explicaba que todo lo que tiene que ver con esa parte, ¿quién la regula? La regula el Archivo General de la Nación. Ellos son los que crean el estándar, ellos son los que crean la ley que gobierna todo este proceso en nuestro país. Entonces, dentro de ese esquema, lo primero que vamos a mirar, como les dije, voy a estar activando y desactivando el video para que ustedes puedan trabajar. Entonces, dentro de este esquema, cuando nosotros estamos trabajando este proceso, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta dentro de esta escala es cuáles son los archivos o cuáles son los documentos que se deben conservar. ¿Cuál es esa información que dice o que me dice a mí el Archivo General de la Nación que yo debo conservar? Entonces, dentro de ese esquema, lo primero, voy a conservar todo lo que sea movimientos contables dentro de ese esquema, los movimientos contables,
todo lo que son facturas, cuentas, todo ese proceso yo lo voy a conservar. Las notas débito, las notas de crédito, todo lo que tenga que ver con movimientos contables, yo lo voy a conservar. Pago de nómina, pago de servicios, pago de impuestos, todo lo que esté considerado movimiento contable son documentos que uno debe conservar. ¿Qué otros documentos se conservan dentro del proceso cuando nosotros estamos trabajando en el área administrativa? Cuando estamos trabajando en esta área de archivo y manejo de documentos, los de gestión humana, entiéndase historias laborales, afiliaciones a seguridad social, historias médicas, todo ese contexto también nosotros lo vamos a conservar. Asimismo, lo que tiene que ver con la calidad, seguridad y salud, actas de reunión, capacitaciones, control de asistencia, permisos de altura, permisos médicos, todo lo que está con la parte de calidad, salud, seguridad y salud. Referente al proyecto, contratos, planos, planimetrías, actas de reunión, informes de avance, correspondencia enviada, correspondencia recibida, todo cuanto sea se conserva. Entiéndase, ¿qué es lo único que nosotros no vamos a conservar? Por ejemplo, folletos publicitarios de no relevancia al interior de la empresa, una tarjeta de invitación que ya cumplió su ciclo, es decir, ya el que tenía la invitación ya acudió, ya fue, entonces ya ese documento se puede desechar dentro de esa escala, ¿ok? A eso es a lo que nosotros hacemos referencia cuando estamos hablando de esos documentos que se deben conservar. Si ustedes se dan cuenta, la gama de documentos que no se conservan es muy mínimo. Ahora, cada uno de estos esquemas tiene un tiempo de vida útil, que se acuerda que yo se los explicaba cuando les hablé del ciclo de vida de un documento, que yo les explicaba que, por ejemplo, en el caso de las facturas, una factura se conserva 5 años. Después de 5 años, el elemento se puede digitalizar y desechar. Ahora, hay facturas que requieren guardado de 10 años. En el caso de lo que tiene que ver con facturas de compra de un vehículo y demás, hay que conservarlas en ese esquema. Entonces, en esa misma área de trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando hoy, vamos a mirar, arrancamos con la parte mecánica. Cuando nosotros vamos a trabajar con un archivo y manejo de documentación, lo primero con lo cual yo me voy a enfrentar es elegir cuál va a ser el soporte de protección y sujeción del documento. Es decir, qué va a proteger y qué va a sujetar el documento con el cual yo voy a estar trabajando. A eso hace referencia el soporte de sujeción y protección del documento, para ser más específicos. Entonces, dentro de ese mismo esquema, los soportes de sujeción, ¿cuáles son, profesora? Los ganchos legajadores. Ahí en la imagen les estoy mostrando gancho legajador metálico, gancho legajador plástico. Tengo un error. Entonces, les decía, dentro de esa escala, ustedes se van a encontrar con unos ganchos legajadores metálicos y unos ganchos legajadores plásticos. Ahora, cuando lo vayamos a utilizar, yo activo la cámara para darle indicaciones con respecto al uso de esos ganchos legajadores. Protección, entonces, lo que tiene que ver que si voy a utilizar cartulinas legajadoras o voy a utilizar carpetas de cartón. Cualquiera de las dos me sirven a mí como soporte dentro de ese esquema. Entonces, cuando nosotros lo vamos a armar, me hacen el favor, allá en sus casitas, van buscando. Los que no consiguieron la cartulina legajadora, van buscando entonces los octavos de cartulina que les dije que compraran ayer, que podíamos hacerlo con octavos de cartulina en vista de que no consiguieron cartulina legajadora. Entonces, van a tomar su cartulina legajadora. Si no consiguieron cartulina legajadora, entonces mire lo que van a hacer. Van a tomar los dos extremos de los octavos de cartulina, los dos extremos, y los van a presentar uno con otro, así como yo estoy haciendo aquí. Extremo A, extremo B, los presentan uno con otro, y aquí en la punta superior van a doblar levemente, que escasamente quede una pequeña
fisura, un pequeño doblez, ahí lo voy a mostrar ante la cámara, mírenlo cómo se ve ahí ante la cámara. En todo el centro del octavo de cartulina debe quedar ese doblez que yo estoy mostrando ahí. Miren, déjenme a ver si aquí puedo mostrárselos mejor. Ese doblez que yo estoy mostrándoles aquí sin deteriorar la estructura de la cartulina. Entonces, en las perforadoras que ustedes compraron, van a encontrar algo que se llama la guía. ¿Qué es la guía? La guía es lo que me indica a mí dónde debo yo colocar el centro del documento. Esa guía siempre está representada o por una rayita o está representada por un triangulito. Voy a mostrarles aquí en la imagen donde yo tengo para que me sea más fácil. Denme un segundo. Si ven acá donde yo les estoy mostrando, miren la imagen de la perforadora, está en el ángulo derecho. Ahí hay un triangulito donde está la flecha apuntando, a eso se le llama guía de la perforadora. En esta que yo tengo aquí, miren si logran verla, es este triangulito que yo estoy señalando con mi dedo, esta es la guía de la perforadora. Entonces, esa guía, ¿dónde va a quedar cuando yo voy a perforar? ¿Se acuerdan que les dije? Presentan un extremo con otro extremo y exactamente en la mitad van a doblar levemente. Ese doblez que ustedes le acaban de hacer debe quedar exactamente en el centro de esa guía que ustedes tienen ahí. La punta de esa guía debe quedar apuntando a ese doblez que ustedes acaban de hacer. Eso para los que compraron los octavos de cartulina. Los que tienen la cartulina legajadora, ellas traen unos orificios ya hechos. Miren que aquí yo estoy pasando mi uña a través de ellos. ¿Sí ven? Ya ellas traen unos orificios por donde yo voy a penetrar la punta de los ganchos legajadores. Los ganchos legajadores, si estoy trabajando con gancho legajador metálico, el uso es muy sencillo. Los ganchos legajadores siempre tienen el soporte de sujeción, el soporte que ancla la información, que es esta paletica que está aquí. Fran, ¿tú compraste metálico o compraste plástico? No, metálico. Yo compré metálico. Ok. José Carlos, ¿compraste plástico o metálico? Metálico, profe. Loraine, ¿metálico o plástico? Metálico, profe. Juliana, ¿metálico o plástico? Plástico. Plástico, ok. Entonces voy a explicar para ambos. Recomendación, cuando estén en su área de trabajo, traten de que siempre trabajen con gancho legajador plástico. Profe, ¿por qué? Porque el gancho legajador plástico deteriora menos el documento. Uno, no corta. Si ustedes miran el gancho metálico, corta el papel, entonces lo va rasgando. Dos, se oxida, entonces daña la información. Entonces, siempre lo ideal es trabajar con gancho plástico. Profe, ¿y entonces por qué existe ese gancho metálico? Porque el gancho metálico es más económico. Entonces, por eso, por lo general, se trabajan con eso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer a la hora de nosotros colocarle ese gancho a nuestra información? Vamos aquí donde estábamos ahorita. Primero voy a determinar cuál va a ser mi tapa de la parte inferior. Entonces, a esa tapa de la parte inferior, sencillamente le vamos a colocar el ganchito. ¿Ya le hicieron los huecos a José? ¿Tú conseguiste cartulina legajadora o conseguiste los octavos de cartulina? Yo conseguí la legajadora. Correcto. Bueno, Fran y Loraine. Profe, legajadora, y eso tiene los orificios como que acabo de indicar. Lograste conseguirla, ¿no es cierto? ¿Cómo la pediste? Sí. Así, legajadora. ¿Fuiste a dónde? ¿A la papelería de Mar? No, una cerca de mi casa. Ah, bueno, pues viste que sí se Yo la mía la conseguí en mi ranchito. Sí, es que legajadora se consigue, por eso se me hizo raro cuando me dijiste ayer que no conseguías porque no la conocían. Loraine, ¿qué conseguiste? Loraine, ¿qué conseguiste? ¿Legajadora o octavos de cartulina?
Profe, acá yo no pude conseguir la desgajadora, pero compré cartulinas y las hice así oficio y las perforé al costado. Listo, es lo mismo. Juliana, Profe, yo utilizo la que siempre he andado en la legajadora. finca, que es, ajá, Sí, la la legajadora. plástica. Listo, pues entonces ellas traen sus orificios, chicos, ahí van a penetrar, van a colocar su gancho. El gancho siempre va a quedar mirando hacia la parte superior donde nosotros vamos a comenzar a colocar todos los expedientes. Esta es la tapa de abajo, miren ahí en el dibujo que yo les estoy mostrando en el lado izquierdo, tapa de abajo, penetran su gancho, lo dejan así abierto, que ahorita vamos a comenzar entonces a introducirle el resto de las hojas. ¿Se acuerdan que yo les pedí a ustedes unas hojas? Vamos a trabajar inicialmente con las hojas tamaño oficio. Lo mismo que yo les acabo de explicar, que llegan y presentan un extremo con otro extremo y la punta la doblan levemente, lo van a hacer con la hoja, igual como lo voy a hacer yo aquí con esta hoja. Van a tomar una hoja, otra hoja, los dos extremos de las hojas, los presentan, el centro lo doblan ligeramente y esa va a ser la parte de su guía. Eso lo van a penetrar en el orificio de entrada de su perforadora, ubican la guía, que es un triangulito o una línea, y sencillamente van a perforar. Profesora, ¿puedo hacerlo con varias hojas a la vez? Sí, lo pueden hacer con las 4 hojas a la vez, lo pueden hacer. Si gustan, lo pueden hacer de una en una mientras se familiarizan, o si no, lo hacen con las 4 hojas, así tal cual como yo les estoy diciendo. Presentan de extremo a extremo la hoja, presentan las dos puntas, luego doblan la punta que da la mitad de la hoja, solamente la punta porque no se debe deteriorar el resto del documento. El resto del documento debe quedar sin dobleces. El único que va a tener un pequeño doblez va a ser la punta de la hoja, que va a quedar sujetada por el gancho legajador. Háganme el favor y lo hacen con las hojas tamaño oficio que tienen allá. Cuando ya lo hayan hecho, me hacen el favor y las ubican. Van a ubicar solo 2 por el momento, solo 2 en ese gancho legajador y la van a dejar abierta. ¿Ya lo hicieron, chicos? ¿Listo, Fran? ¿Listo, José? Profe, disculpe, Dime, José. usted nos había comentado que cómo hacer los huequitos porque no di para ahí para conseguirlo. Una vez, para hacerlo con lápiz. Ok. ¿Tienes lápiz allá? No, pero ya consigo. Ok. O un bolígrafo. Ah, bueno, un Profe, bolígrafo sí tengo Un la mano. bolígrafo, un cartón duro. Dime, Fran. profe, también hay una perforadora que también es una sola, ¿cierto? Pero la perforadora sencilla, tienes que tomar la marca de ambas y tienes que tener regla para trabajar. Ah, sí. No, pero yo tengo la normal. Ok, porque la perforadora sencilla, entonces en el doblez que está, ¿ves esta hoja que yo tengo acá? Por eso me la traje así, la fotocopié así. Uno llega, dobla, entonces con una regla toma la distancia y con ambas, con la perforadora sencilla vas perforando, pero así demoras más, porque la perforadora sencilla solamente te hace huecos individuales, únicamente. ¿Oíste? Ok, bueno. Ahora voy con la parte del gancho plástico. El gancho metálico no tiene ninguna ciencia. El gancho metálico sencillamente yo tengo la parte del soporte metálico, entonces coloco el soporte metálico dentro de la tapa inferior, de afuera hacia adentro, los ganchos siempre se colocan de afuera hacia adentro. Posteriormente voy a colocar la paletica de sujeción en cada uno de esos extremos. Cuando ya yo he colocado la paletica de sujeción en cada uno de esos extremos, cierro el gancho y sencillamente con la paleta de sellamiento la paso a través del riel ese de sujeción. Única y exclusivamente es lo único que yo tengo que hacer cuando trabajo con un gancho
legajador metálico. Cuando trabajo con los ganchos plásticos, como el que compró Juliana, que son mejores porque protegen el documento, entonces, lo primero que voy a hacer, Juliana, lástima que los demás no tienen, traten de conseguir uno plástico, José, Loraine y Fran, para poderles explicar para cuando entren a su área de trabajo. Los ganchos plásticos tienen un alto relieve, que es la marca de ellos. Ese alto relieve siempre va a quedar hacia la parte de adentro. ¿Para qué, profesora? Juliana, lo vas haciendo allá con tu gancho. Ellos tienen una zona dentada, son unos dientecitos que si uno les pasa el dedo, ellos incluso uno lo siente, es una zona dentada. Esa zona dentada debe quedar cuando yo lo doble hacia la parte externa del gancho, cuando yo lo doble. Entonces, ellos vienen con esta barrita externa que yo la puedo trabajar de dos maneras. Yo la puedo trabajar cuando el expediente tiene poca información, lo puedo trabajar con el gancho abierto, y cuando tiene mucha información la puedo trabajar con el gancho cerrado. De las dos maneras yo lo puedo trabajar. Entonces, ¿cómo lo hago cuando es gancho abierto? Cuando es gancho abierto, voy a dejar esta zona, estas dos paleticas que ella tiene que ruedan, son las paleticas de sujeción, las voy a dejar hacia el centro. Sencillamente voy a colocar el gancho, la patica la coloco en una de las ranuras que trae, la otra patica la introduzco en la siguiente ranura y doblo hacia afuera. Juliana, vas haciendo allá por favor, y ella ruedo la paletica de sujeción hacia el extremo derecho y la otra hacia el extremo izquierdo para que me quede abierto. Eso cuando quiero trabajar el gancho abierto. Cuando quiero trabajarlo cerrado, entonces lo hago de forma diferente. Ya no voy a colocar las paleticas hacia el centro, sino que las voy a colocar hacia los extremos, hacia afuera. Nunca las voy a sacar porque si las saco, falseo el gancho. Entonces, voy a introducir, hago mismo procedimiento, introduzco la patica en ambos extremos, doblo hacia adentro, doblo, y estos rieles los pongo a rodar sobre las dos paticas que acabo de doblar. Entonces van a quedar hacia adentro. De esas dos maneras yo puedo trabajar los ganchos legajadores plásticos. Los puedo trabajar hacia adentro o los puedo trabajar hacia afuera. A diferencia del gancho metálico que tiene un solo esquema de uso, aquí yo lo puedo trabajar en los dos esquemas de uso. Allá puedes decidir de qué manera lo quieres trabajar, Julie, si esté abierto o cerrado, ¿ok? ¿Ya lo hiciste? Sí, profe. Listo, De igual pues. yo trabajo con esto casi Ya, todos los sí. días. Entonces ya por ese lado no hay problema. Fran, Loraine y José, por favor, me van a conseguir, eso es económico, un gancho plástico de esos. Bueno, yo compré una bolsa y lo que me costaron fueron 5,000 pesos. Creo que cuesta algo así como 500 pesos la unidad de estos que son plásticos. Bueno, retrocedemos acá. Entonces, les decía, una vez ya nosotros hemos establecido el área donde vamos a trabajar, porque tiene que ver con la parte externa, entonces sencillamente, José, ¿ya conseguiste lo que te pedí? ¿Ya conseguiste Bueno, profe, lo ya. que te pedí? Sí, ya lo tengo todo listo. Ok. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer el mismo procedimiento que tú estás viendo que yo estoy mostrando ahí en pantalla, donde vas a presentar el extremo de una hoja, el extremo de la otra para tener la mitad de ese soporte. Cuando ya tengas la mitad de ese soporte, ¿conseguiste la regla? ¿Conseguiste la regla, José? Sí. Ok, José. Vas a tomar entonces esa hoja que tienes ahí y desde el punto central que acabas de doblar vas a medir 8 centímetros. Vas a medir 4 centímetros a tu derecha y 4 centímetros a tu izquierda y vas a colocarle los puntitos con el lápiz. Exactamente 4 centímetros, 4 centímetros. ¿Ya lo hiciste? Ya estás en una estructura donde puedes
trabajar con la punta del lapicero y la punta del lápiz sin problema, preferiblemente una superficie dura. Si tienes un bid en la mesa de comedor o en la mesa de la sala de tu mamita. Sí, profe. Voy a activar la cámara, José, para que veas cómo lo estoy haciendo yo acá. Porque es más fácil que tú lo veas a irte explicando paso a paso. Mira acá. Mira lo que yo estoy haciendo aquí en la mesa. Tengo, ¿sí logras verlo ahí, José? Sí, profe. Listo, pues, mira. Tengo el documento con el que estoy trabajando, tengo la regla, tengo mi lapicero, ya con el lápiz previamente yo he delimitado el área. Entonces, sencillamente con la regla yo comienzo a ayudarme y con la punta del lapicero yo voy perforando el documento. Voy haciéndolo levemente para no dañar el documento, sino sencillamente hacerle la abertura que necesito. Lo hago en círculos. Mira así como lo estoy haciendo yo acá, ¿ves? Lo hago en círculos. Esto solamente lo hago en el caso extremo que no tenga perforadora, porque cuando son varios documentos se te va una mañana de trabajo intentando hacerlo. Sino que si no Es operación rescate. esto es operación colombiana, a lo colombianito, si no tenemos forma de tener una perforadora, ¿ok? Entonces, mira cómo va a quedar. Te va a quedar así. Voy a levantar la cámara para poderte mostrar. Te va a quedar así. Mira lo que yo acabo de hacer. Queda aquí el huequito y queda aquí el huequito. Cuando Profesionales. Cuando yo le coloque el gancho legajador, va a cumplir la misma función que haberlo hecho con mi perforadora. Solo que tarda más tiempo cuando lo hago desde ese esquema. Eso sí quiero que les quede claro. Esto solamente es cuando yo no tengo la perforadora. ¿Ves? Introduzco aquí y me da la misma dimensión que una perforadora. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Una regla, un lapicero, un lápiz. Con la regla hago el mismo procedimiento. Presento la punta de de la hoja. La punta A, la punta B, la presento. Cuando tengo el centro de la hoja, la doblo ligeramente. A partir de ahí mido 4 centímetros a la derecha y 4 centímetros a la izquierda. Y me da exactamente la misma área. ¿Sí ves? ¿Ya lo hiciste allá? Sí, profe. Listo, pues. Eso lo van a hacer cuando no tengan perforadora y necesiten salir ahí en el acto de perforar un documento y colocarlo en una carpeta. Que les puede pasar que se les dañó y necesitan entregar ya en el acto acomodado un expediente de 2 hojitas, entonces lo hago rapidito con el bolígrafo y me aprendo las medidas, 4 centímetros a la derecha, 4 centímetros a la izquierda. Listo, pues. Seguimos entonces aquí. Bueno. Profe, una pregunta, en este caso, las cartulinas legajadoras, mira que aquí también traen. Ellas la traen, ahí no hay que orificio. perforar. Yo a los muchachos que les indiqué que perforara, por ejemplo, Loraine, que no consiguió cartulina legajadora, entonces ella compró octavos de cartulina. A lo colombiano, no consigo cartulina legajadora, tengo cartulina, ¿qué hago? Tomo la medida de una hoja tamaño oficio, siempre voy a dejar un margen, estamos hablando de 35 centímetros de largo, y de ancho la vamos a trabajar siempre de 23 centímetros para que me dé más ancho que la hoja tamaño oficio, José. Cuando es así, tomo la misma medida una vez más, el centro, y en el centro mido 4 centímetros a la derecha, 4 centímetros a la izquierda y perforo. Entonces, como no tengo cartulina legajadora, en el caso de Loraine, entonces trabaja con cartulina y cumple la misma función que una cartulina legajadora, que es proteger el documento. ¿Viste? Eso es también a lo colombianito. Así ni más ni menos. Listo, pues. Entonces, seguimos aquí dentro de lo que estoy explicándoles. Vuelvo a desactivar la cámara para que no les moleste tanto el audio y cuando necesite mostrarles, vuelvo a activarla. Aquí. Entonces, dentro de este mismo esquema, cuando ya nosotros hemos doblado la hoja, ¿qué debemos nosotros siempre tener en cuenta? Una vez más, el centro de la hoja. No lo hagan, por favor, a lo loco. No lo hagan, creo que esta es la mitad porque entonces comienza a quedarles
las hojas de los expedientes unas más largas que las otras y los expedientes deben quedar en orden para que se vean estéticos. Esa es la finalidad de un expediente. Siempre debemos tratar de trabajarlo de forma estética. Siempre debemos entonces buscar el centro de esa hoja. La mejor técnica sin necesidad de regla ni más nada fue la técnica que les enseñé ahorita. Presentar un extremo con otro extremo, buscamos el centro del documento, lo doblamos un poquito, levemente, no toda la hoja, sino un poquito. Y una vez ya yo lo he doblado un poquito, entonces sencillamente introduzco la hoja o las hojas en la perforadora, que ese doblez que yo le hice quede en toda la guía de la perforadora y procedo entonces a perforar mi documento. El cuarto punto que yo debo tener en cuenta, como ustedes lo ven ahí en la imagen que les estoy mostrando, es cuando tengo documentos pequeños y necesito perforar y que toda la información se vea. ¿Qué hago en ese caso, profesora? En ese caso, esos documentos pequeñitos yo los voy a pegar en hojas limpias. Agarro una simple hoja de blog, puede ser tamaño carta, tamaño oficio, según sea el requerimiento que yo tenga del documento, y la pego. La puedo pegar o la puedo grapar. Si el documento no lo puedo deteriorar, es decir, necesito que el documento hacia futuro, cuando yo lo vaya a quitar, esté intacto, entonces la grapo para no pegarlo, porque si lo pego, deterioro entonces el contenido del documento cuando la vaya a arrancar de esa hoja. Entonces, sencillamente la grapo y así voy a colocarla de tal manera que cuando yo perfore el documento, miremos por ejemplo este que yo tengo aquí en el lado izquierdo de la hoja. Si yo quisiera perforarla, entonces dañaría información del documento. Y hay que estar muy pendientes de eso porque al momento de perforar yo no puedo dañar información. Miren, la hoja que yo acabo de perforar ahorita, voy a mostrarles aquí en cámara una vez más. Miren que la hoja que yo acabo de perforar ahorita está en el área de no escritura. Esos 3 o 4 centímetros que siempre hay que dejar, por eso es que se dejan. ¿Para qué? Para que cuando se vaya a hacer el proceso de legajado, la información del documento no se dañe. Entonces, cuando eso ocurre, cuando son documentos pequeños que yo necesito que al momento de perforarlos no se me dañe la información del documento, hacemos lo que les estoy mostrando ahí en pantalla. Sencillamente lo pegamos en una hoja de blog o lo grapamos. ¿Para qué? Para que la información no se nos vaya a dañar y quede visible la información. Así también, cuando nosotros estemos trabajando con este esquema, también vamos a encontrarlo con lo siguiente. Si es una unidad documental y esa unidad documental requiere separación de temas, es decir, subseries, entonces voy a utilizar ¿qué? Separadores o cartulinas separadoras, que fue la que yo les pedí a ustedes. Entonces, miren cómo queda cuando nosotros lo trabajamos en una unidad documental. Yo tengo aquí esta unidad documental que se llama actas. Esta unidad documental se llama actas. Entonces, a esta unidad documental yo le creé unas series, unas subseries. La serie se llama actas y ella tiene unas subseries internas y están divididas ¿con qué? Están divididas con cartulina o separadores, que son estas que están aquí. ¿Todos consiguieron los separadores o cartulinas separadoras? Sí, profe, yo sí. José, ¿tú conseguiste los Sí, separadores? Listo. Loraine, Profe, yo tengo unos que son de colores. no importa. De hecho, los de colores son los mejores porque te permiten más trabajo visual. Juliana, ¿tú los tienes? No, profe, pero ya tengo idea de cómo es. Ok, aquí. Listo. A los colombianos, si lo van a hacer, tienen que asegurarse que tienen que dejarle la pestaña de identificación. Dentro de un minuto se nos va a cortar la comunicación, vuelven a ingresar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Se acuerdan que yo les pedí hojas tamaño oficio y les dije que colocaran ahora 2? Entonces, van a hacer el mismo procedimiento que hicieron con la hoja. La van a perforar, me van a hacer el favor y van a perforar 2 separadores.
2 separadores. Van a colocar 2 hojitas de blog. Esa va a ser una primera subserie. Colocan el separador y después colocan las otras 2 hojitas de blog y colocan el siguiente separador. Háganme el favor de hacerlo allá para indicarles qué van a hacer con esa separación. Por favor. José, en tu caso, para perforar, haces lo mismo que te expliqué ahorita con la hoja. Si conseguiste separadores como tal, José, ya esos traen. No tienes que hacer. Sí, esos ya traen, ya, sí. Ah, listo, pues. Porque es que en algunas papelerías lo hacen a lo colombianito y terminan vendiéndote la cartulina con la pestaña y esos no traen. El separador real traen ellos mismos sus aberturas. De hecho, traen varias, porque como el separador viene para que tú lo trabajes también en AZ, no solamente en cartulina legajadora, sino en AZs, ellos traen varias perforaciones. Entonces, para saber cuál es la que debo quitar, hago lo mismo, presento los 2 extremos, miro cuál es el centro y el que me quede a la derecha y a la izquierda, elimino esas dos perforaciones. Me hacen el favor de hacerlo allá. ¿Cómo les va a quedar? Le van a quedar 2 hojas de blog, le van a quedar al inicio, viene un separador, 2 hojas de blog más el separador. Nos va a quedar exactamente así como yo lo tengo acá. Así, separador de primero, después las 2 hojas de blog que les estoy pidiendo que coloquen allá, y después el separador, y después las otras 2 hojas de blog. Así me lo van a dejar allá. ¿Ya lo hicieron? Loraine, Fran, José, ¿ya lo hicieron? Profe, ¿las hojas de blog oficio o carta? Las de oficio. La carta la vamos a trabajar después. Ya vamos a armar varias unidades documentales. Hoy vamos a trabajar con las oficios. ¿Ya lo hiciste, Loraine? Sí, profe. Fran. Sí, bro. Listo. José, ¿listo? Sí, profe. Ok, bueno pues, avanzamos entonces. Una vez ya hayan colocado los separadores, entonces le van a colocar la tapa que va a llevar su unidad documental. Entiéndase, la otra carátula que tienen ahí, se la van a colocar entonces en la parte de arriba, que sea la parte externa con la cual ustedes van a estar trabajando. Que sea la parte externa con la cual ustedes van a estar trabajando. Al momento de armarla, ella les debe quedar exactamente así como esta que yo les estoy mostrando, con el gancho legajador hacia la parte externa. Las puntas deben quedar hacia la parte externa. Así tal cual como yo se las estoy mostrando acá en pantalla. Así como lo estoy mostrando ahí en la imagen que les estoy proyectando también en su computador o en su celular. ¿Ya lo hicieron, chicos? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, procedo ahora a explicar cosas técnicas para que pasemos al siguiente step. Voy a desactivar aquí el video para que no les moleste el audio. Van a dejar su carpetica ahí armadita, que con esa vamos a estar trabajando ahora. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, al momento de organizar información debemos tener en cuenta lo siguiente, chicos. Si ustedes van a organizar información que está relacionada con fechas, entiéndase facturas, pagos de impuestos, pago de nóminas, pago de seguridad social, pago de ARS, ARP, todo lo que genere recibos que tengan fechas, esos documentos se van a trabajar en orden cronológico. Y ese orden cronológico siempre se trabaja desde el más reciente hasta el más antiguo. Es decir, cuando yo abra mi unidad documental, lo que yo debo ver de primero en esa unidad documental, cuando yo la abra, es el documento de fecha más reciente. Supongamos que yo estoy guardando los
pagos de nóminas del año. Aquí me debe aparecer a mí el pago de la nómina del mes de septiembre, es el que me debe aparecer de primero. Y en la medida en la que yo vaya avanzando, entonces voy a encontrar agosto. Y entonces después, antes de ese, voy a encontrar julio. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy trabajando con fechas, siempre voy a estar trabajando en orden descendente. Voy a estar trabajando desde el documento con fecha más reciente hasta el documento con fecha más antigua. Eso es cuando se trate de ¿qué? De documentos que lleven fecha, que su organización requiera que nosotros lo hagamos por fecha. Pero si estamos trabajando con documentos en orden alfabético o en orden numérico, ahí sí lo vamos a trabajar en orden ascendente, teniendo en cuenta, si es alfabético, va a ir entonces de la A a la Z, y si tenemos numérico, va a ir desde el 0 hasta el número que nosotros requiramos. Esos dos elementos nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Para qué? ¿Por qué se hace así, profesora? Porque cuando nosotros necesitemos consultar la información, cuando nosotros necesitemos sacar información de esa unidad documental, si necesitamos documentos recientes, va a ser mucho más fácil sacarlo de esa unidad documental. Y ante todo está directamente relacionado con la consulta. El mecanismo de consulta, de acuerdo a la reglamentación que tiene el Archivo General de la Nación, indica que siempre deben ir los más recientes de primero. Es decir, cuando yo abra mi unidad documental, son los primeros documentos que yo debo ver, los que tienen fecha reciente. Asimismo, dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos trabajando con estas unidades documentales, nos vamos a encontrar entonces con el proceso del rotulado. Los rótulos, valga la ocasión para decirle, cada empresa define, digamos que cuáles son esos elementos que van a llevar esos rótulos. Pero el Archivo General de la Nación, a través de su ley, estipula unos elementos mínimos que esos rótulos deben llevar. La empresa puede decidir si le coloca más pajaritos o menos pajaritos, pero lo mínimo que tiene que llevar es esto que yo les estoy mostrando ahí. Ese es un rótulo de rotulado de carpeta, valga la redundancia. En ese rótulo, ¿qué va a aparecer? En la parte superior, donde dice grupo de archivo y correspondencia, ahí siempre aparece el nombre de la empresa. Ahí en el lado, en el triángulo este que ustedes ven en blanco, ahí es opcional, vuelvo a repetir, aparece el logo de la empresa si la empresa lo utiliza en el rotulado de sus carpetas. Si no, sencillamente aparece el grupo de gestión, archivo y correspondencia, única y exclusivamente. Ahora, hay empresas que ni siquiera le colocan grupo de archivo y correspondencia, sencillamente dejan desde dependencia productora hacia abajo y obvian todo este soporte de la parte superior. Lo consideran innecesario y se vale hacerlo de esa forma. Entonces, voy a explicarles paso a paso a qué hace referencia a cada uno de estos campos. La dependencia productora es el equivalente, ¿se acuerdan cuando les expliqué a ustedes lo que era un fondo documental y todo lo demás? Bueno, la dependencia productora es precisamente de dónde sale la información. ¿Qué dependencia produjo el documento? Si el documento se dio en gerencia, si el documento se dio en el departamento de contabilidad, recursos humanos, si se dio en el de mantenimiento, si se dio en el despacho, es decir, ese nombre con el cual se le conoce al interior de la empresa. Acuérdense que yo les decía que algunas empresas a las dependencias les asignan códigos, no todas las empresas lo hacen, por eso lo lleva aquí al lado, porque algunas empresas tienen dependencia, recursos humanos 012, por poner un ejemplo.
Después viene el nombre de la serie, es decir, cuál serie es la que tiene guardado esos documentos, cómo se llama, si son actas, si son servicios públicos, si son hojas de vida, si lo están trabajando de pronto por asuntos. Acuérdense que yo les decía que una serie también puede ir por asunto. Actas es un asunto, circulares es un asunto, hojas de vida es un asunto. Servicios públicos es un asunto. Entonces, ¿dónde va eso? En el nombre de la serie. Supongamos que vamos a guardar las actas ahí en esa carpeta que ustedes acaban de armar. Entonces, actas. Después viene subserie. La subserie, ¿qué son? La división interna que yo le voy a hacer a esos documentos. Supongamos que tengo las actas del año 2019 y tengo las actas del año 2020. En la misma carpeta tengo las actas de los 2 años. Entonces, vengo, fecha inicial, voy a colocar cuál es la fecha del documento más antiguo que yo tengo en esa serie. Del más antiguo, si el documento, el acta más antigua que yo tengo ahí es, por decir algo, 20 de enero del 2019, entonces aquí colocaría día 20, mes primero, año 2019. Lo mismo, fecha final, ¿cuál es el documento con la fecha más reciente que yo tengo ahí? En ese mismo esquema hay empresas donde las carpetas se enumeran. No todas las empresas lo hacen. Si las empresas acostumbran a enumerar sus carpetas para poderlas almacenar de mejor manera y para tener un orden en el archivo digital, entonces en la parte de afuera, es decir, aquí, yo voy a colocar el número que le corresponde a esa carpeta. Supongamos que es la carpeta número 1, entonces sería número 1. Si ya esa carpeta va a pasar al área de almacenamiento, no se encuentra en un archivo de gestión, no se encuentra en un archivo central, sino que va a pasar al almacenamiento, entonces tengo que colocar en qué caja la voy a meter. Esa caja va a tener un número, yo lo voy a poner externamente. Asimismo, ahí yo me puedo encontrar, entonces, yo voy a colocar cuántos folios tiene guardado esa carpeta. ¿Qué es un folio, profesora? Es la hoja o el número de hojas que esa carpeta tiene guardada. Ahora viene otro proceso. Algunas empresas, escúchenlo bien, algunas empresas hacen lo que se llama foliación de expedientes. ¿Eso qué es, profe? Se enumera, eso lo vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer radicación, recibido y foliación. Hoy solamente voy a explicar y vamos a ir llenando cada uno de estos campos. Uno llega y con el lapicito, porque la foliación se hace siempre con lápiz, se coloca en la parte superior de la hoja, se coloca número 1, número 2, número 3, se hace en un consecutivo, se hace de forma manual y uno determina cuántos folios tiene. Si la empresa no acostumbra a foliar sus documentos, entonces nos toca irse a pie, contar cuántas hojas tiene el documento y se coloca en la carpeta y se coloca aquí cuántos folios tiene. Si tiene 50 folios, 50 folios. Si tiene 4 folios, 4 folios. Y después, entonces, la disposición final. Uno determina si ya esa carpeta va a pasar a archivo histórico, entonces uno determina si es para conservación total, si se va a hacer eliminación, si hay que seleccionar, si hay que pasarlo por imagen. ¿Qué es por imagen? Fotocopiar, escanear toda la información antes de destruirla. Cuando va a pasar a archivo de gestión, siempre se deja con conservación total. Y esta parte se hace con lápiz para que así a futuro uno pueda indicar qué va a pasar con esa carpeta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mire lo que vamos a hacer. Vamos a llenar
Me van a hacer el favor, van a buscar los documentos que yo les mandé en Excel y van a buscar el formato que dice rótulo de carpeta. Profe, esos formatos se sacan en hoja oficio, ¿cierto? Lo puedes sacar en hoja oficio, lo puedes sacar en hoja carta, no importa, Fran. Profe, porque a mí me intentaron sacar uno en una hoja, bueno, en hoja La persona tamaño que te carta. intentó sacar la copia no sabe trabajar con Excel. Excel, cuando tú vas a sacar Bueno. copias, y aprovecho acá para decirles, déjenme abrir aquí un momentico, lo que pasa es que eso hace parte de tips. Uno tiene que delimitarle, Fran, el área que uno desea que le imprima. Uno señala, selecciona y le dice trabajar con área remarcada, le da a imprimir y después fotocopia. Eso fue que la persona con la que fuiste no supo delimitar el área. No, es que no me salieron los nombres casi bien dentro de cada recuadro. O sea, que No lo dice, supo trabajar. ok, profe. Eso fue. Entonces, me van a hacer el favor, van a buscar allá el formatico de rotulado de carpetas y van a llenar ese rótulo con esta información que yo les estoy proyectando. ¿Qué dependencia produjo los documentos que yo estoy mostrando ahí, Loraine? La gerencia, profe. ¿Cómo se llama la serie? Actas. ¿Y la subserie? Actas del 2012, las del 2013 y las del 2014. Correcto. Cuando tú las vayas a organizar en esa carpeta que yo te estoy diciendo que me acomodes ahí, ¿cuál debe aparecer al momento de abrir la carpeta? ¿Qué fecha debe aparecerte de primero? La del 2012, profe. No, de primero, ante tus ojos, No. cuando tú la abras, ¿qué fecha debe aparecerte de primero? La fecha inicial, Ajá, el 2 de... ¿Cuál te va a aparecer? El 2 de diciembre del 2012. No, te va a aparecer la más reciente, acuérdate, 2014. Acuérdense que cuando ustedes abren te estoy hablando ya de la organización interna de la información. Cuando yo voy a abrir un expediente cronológico, que es en este caso, me debe aparecer el documento con fecha más reciente. Se organiza desde el más reciente hasta el más antiguo. ¿Ok? Ah, ok. Listo. Ok, profe. Y estoy colocando fecha inicial es porque me están preguntando cuál es la fecha inicial, por eso les explicaba ahorita. La fecha inicial es la que hace referencia al documento más antiguo que yo tengo guardado en esa carpeta. A eso hace referencia la fecha inicial. Si yo tengo un documento del año 1991, aquí me va a aparecer fecha inicial año 1991. Si yo tengo un documento que tiene el parámetro de 1998, 1999, 2000, 2003, entonces, y termina en 2003, ¿cuál sería mi fecha inicial? 1998, mi fecha final, 2003, que es el más reciente. Sí me estoy explicando hasta ahí, chicos, José, Loraine y Fran. Sí, profe. José. Profe. Listo. Sí, profe. Fran, listo, pues. Es la primera vez que doy esto así vía computador. Siempre hemos trabajado esto presencial en el salón, entonces por eso es que estoy todo el tiempo preguntándole que si me están comprendiendo con respecto a lo que les estoy informando. Cuando terminen de llenarlo, profe, y usted nos está poniendo a llenar eso así a la loca, ¿de dónde salen esos valores? No se preocupen que yo eso se los voy a explicar. Mañana cuando estemos foliando, ustedes van a saber de dónde sale ese 1 y de dónde sale ese 5. Van a saber que tenemos en total 5 folios. Ahí. Y vamos a irle colocando estas mismas fechas que están aquí, nosotros las vamos a ir colocando dentro de esas carpeticas que tenemos allá. ¿Ya llenaron? Cuando llenen me dicen, por favor. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Listo, pues. Seguimos entonces. Sí. ¿José ya? No, profe, pero sí. Bueno, seguimos entonces aquí.
Así como cuando nosotros ya terminamos esta parte de lo que tiene que ver con el rótulo, tenemos entonces que determinar dónde vamos a ubicar nosotros ese rótulo, dónde va a quedar ubicado el rótulo con el cual yo esté trabajando. Los rótulos en las carpetas, al igual que cuando nosotros colocamos la información en las cartas, normatividad Incontec, el Incontec también determina en qué parte yo voy a colocar el rótulo. Miren ahí donde yo estoy mostrándole en las imágenes. Este espacio es el que ocupa el rótulo y el rótulo siempre debe quedar desde el borde superior de la carpeta hacia donde inicia el rótulo, siempre debe haber de 1 a 2 centímetros. Lo mismo en el área del lado derecho. Debe haber desde el borde del lateral derecho hacia donde inicia el rótulo, debe haber de 1 a 2 centímetros, así como se los estoy mostrando en la imagen. Me hacen el favor, ¿se acuerdan que les dije que tuvieran tijeras y pega a la mano? Me hacen el favor, recortan ese rótulo y lo van a pegar en esa unidad documental que ustedes tienen ahí. Cuando lo terminen de pegar, debe quedarles así como este que yo tengo acá en mis manos. ¿Sí ven? 1 centímetro aquí, 2 centímetros acá. Incluso puedo trabajar los 2 centímetros en la parte inferior. Profe, ¿por qué tanta exigencia para la rotulación? Yo he visto que hay empresas que rotulan en el centro. Pobres archivistas que en la empresa que rotula en todo el centro, porque esto tiene su razón de ser. Porque cuando vamos a buscar la información, las carpetas siempre quedan en esta posición. Entonces, cuando yo voy a buscar información en el archivo, yo abro la gaveta y lo primero que hago es comenzar a mirar la parte superior donde esté rotulada la información. Si está guardada en cajas, también hago lo mismo, comienzo a mirar la parte superior y si lo tengo hacia el centro, entonces me toca sacar todo para poder revisar la información, mientras que así es de forma mucho más práctica. Esto cuando trabajamos con rótulos, todavía no estamos trabajando con guías, que eso también lo vamos a hacer, que es como esta que yo tengo acá, que son las guías para colocar la información, ante todo cuando trabajamos con nombres en orden alfabético. En este caso, estamos hablando de rotular una unidad documental, que es este que tenemos aquí. Estamos rotulando una unidad documental. No estamos rotulando una unidad documental de carpeta de celuloide, que es diferente, ¿ok? Me hacen el favor, recortan ese rótulo y ya saben dónde lo van a pegar. Vuelvo a repetir, ángulo superior derecho de la carpeta, de esa carpeta legajadora que tienen allá, van a tomar 1 centímetro la parte superior, 2 centímetros en el lateral derecho y recortan y pegan el rótulo y les debe quedar así como lo que yo les estoy proyectando en este momento frente a la cámara. Háganme el favor de hacerlo allá, chicos. Sí, profe, ahí vamos. Ok, listo, pues, ay, tú me preocupas cuando me dices que ahí vamos, porque eso es profe, todavía no, profe. Pero sí me estoy explicando, ¿no, José? Sí, claro, estoy claro, profe. Lo que pasa es que estoy corriendo un poco base. Ah, ok, listo, pues. No es que no me hayas comprendido lo que hasta el momento estoy No, de lo contrario, todo está claro. Listo. Es Pues. más, ahora le mando una foto como me está No quedando es que todo. me la tienen que enviar, la foto me la tienen que enviar para yo saber cómo les quedó allá el resultado. ¿Cómo les quedó? Ah, ok, listo. Listo, pues. Bueno, así como nosotros, chicos, tenemos que tener nuestras unidades, en este momento ya ustedes tienen que tener algo así como lo que yo tengo en este momento en mis manos. Ya tienen que tener su primera unidad documental armada, con su respectivo rótulo, ya con su respectivo gancho, su tapa de protección externa, deben tener internamente su primer separador colocado, deben tener sus 2 hojitas colocadas de un lado, después el otro separador y después las otras 2 hojas y cerrar con la tapa externa protectora de la parte de atrás. Así deben tener en este momento ya su unidad documental armada. Una unidad documental que hace parte de un esquema que se llama herencia, una serie que se llama
actas y una subserie que tiene actas 2000 año tal, 2000 año tal, 2000 año tal, ¿ok? Así deben tenerlas ustedes en este momento allá. Así como cuando nosotros trabajamos en este proceso de rotular las carpetas, cuando esas carpetas van a ser enviadas a un archivo histórico, esas carpetas no se pueden colocar sueltas. ¿Por qué? Porque las deteriora el polvo, porque las deteriora la humedad. Entonces, ¿qué se hace en ese caso, profesora, cuando eso pasa? Esas carpetas hay que colocarlas en unas cajas para archivo. ¿Se acuerdan que yo les había hablado a ustedes de esas cajas para archivo? Si en esas cajas para archivo ustedes van a colocar expedientes con diferentes asuntos, entiéndase, van a colocar expedientes de actas, expedientes de circulares, expedientes de pagos de impuestos. ¿Qué deben hacer? Cada esos expedientes los van a colocar en unas bolsas. Y esas bolsas les deben colocar una hoja externa de identificación. En esa hoja externa de identificación, ¿qué va a ir, profesora? Va a ir los mismos datos que se colocaron en el rótulo anterior. Vamos a colocar el año al que corresponde, el nombre de ese esquema, los mismos datos. Incluso si trabajan con bolsas transparentes, no es necesario rotularla externamente, sino que se ve la información que ya yo haya colocado al interior de ese esquema. Ahora, si voy a colocar varias carpetas dentro de esa bolsa, ahí sí obligado tengo que hacer ese rótulo externo, donde voy a especificar el nombre de la serie y voy a especificar los años que están colocados dentro de esa bolsa. Ahora, esas cajas llevan unos rótulos, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora. Esos rótulos se trabajan de dos maneras. Allá, en los formatos que yo les mandé a ustedes, hay un rótulo que se llama DF09. Ese rótulo DF09, ¿para qué se utiliza, profesora? Las cajas se rotulan de dos maneras, se rotulan internamente y externamente. Profe, eso es una perdedera de tiempo, ¿para qué doble rótulo? Porque si el rótulo externo se pierde por humedad, se pierde porque alguien manipuló mal la caja y se rompió, entonces queda como respaldo el rótulo interno. ¿Y dónde se ubica ese rótulo interno, profesora? El rótulo interno siempre se va a ubicar en la tapa de la caja. Siempre en la parte interna, miren la imagen que yo les estoy mostrando ahí, con cinta se adhiere a esa caja. ¿Y qué se llena en ese rótulo, profe? Ahí se va a colocar, en este espacio en blanco que ustedes ven, va el nombre de la empresa. Vuelvo a repetir, es opcional. Hay empresas que no colocan sus nombres, pero siempre se deja el espacio por si acaso la empresa quiere manejar el esquema como este, pone el nombre de la empresa. Se va a colocar qué número de caja es, se va a colocar números de carpeta, cuáles son los números de las carpetas que están ahí guardados. ¿Se acuerdan que en el rótulo de la carpeta hay un número para la carpeta? Bueno, ese se va a referenciar aquí. Profe, y si hay varias de referencia, tenemos tal y tal y tal y tal y tal y tal carpeta guardadas aquí. La oficina que la produjo, lo mismo. Si esa oficina tiene un código, se coloca. ¿Cuál serie iría aquí? La serie de actas. ¿Cuál subserie iría? Actas 2012, 2013, 2014. Profe, ¿por qué código? Acuérdense que yo les explicaba que hay empresas que no trabajan las series y subseries con nombres, sino con código. Las dependencias lo trabajan todo numérico. Eso va a depender de la política de cada empresa. ¿Qué fecha inicial iría aquí? El número de carpetas que nosotros hayamos colocado dentro de esas cajas. La fecha inicial de la carpeta, la fecha final. Si guardamos varias carpetas, entonces tenemos que mirar si tenemos carpetas desde el 1998 hasta 2020, entonces 1998 pues se coloca el día, el mes, el año, y lo mismo se hace con la fecha final, día, mes y año.
y se coloca contenido. En este caso, actas no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo, no sé cuándo. Miremos el ejemplo aquí para que ustedes vean. Ese mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo como si ustedes trabajaran para Migración Colombia. Entonces resulta que tenemos la caja número 1, tenemos que ahí vamos a guardar 5 carpetas, vamos a guardar nosotros dentro de esa caja, ¿cierto? Eso las vamos a ir guardando. Todavía nosotros no hemos terminado de llenar esas carpetas que nosotros tenemos, por eso yo les pedí varias carpetas. Entonces tenemos la oficina productora, qué oficina la produjo, qué código tenemos, cómo se llama, cuáles son las subseries en este caso. Tenemos actas de comité 2012, 2013, 2014, hasta el momento podemos ampliarlas más dentro de ese rótulo que nosotros vamos a llenar, ¿ok? Entonces, así como nosotros tenemos un rótulo interno, tenemos también un rótulo externo, que es el código que yo les pasé a ustedes allá, el DF002. Cumple la función de que va en la parte externa de la caja. Ese rótulo lo que sirve es de respaldo para lo que está internamente dentro de esa caja. Miren que la información debe coincidir. Nosotros tenemos unidad administrativa. ¿Quién es la unidad administrativa, profesora? La empresa que está produciendo esa información. ¿Quién lo está produciendo? Migración Colombia. Oficina productora, la gerencia. ¿Es un proyecto? No, no es un proyecto. El nombre del expediente, claro, es la serie, actas de comité de archivo. Y se coloca fecha inicial, fecha final. Si tenemos unas carpetas, el número de la caja debe coincidir. ¿Cuántos folios hay? Debe coincidir. Y la parte de las estanterías, que esto yo se lo voy a mostrar mañana para que ustedes sepan por qué tiene número la estantería, tiene nivel, tiene fila, tiene cara y tiene una ubicación, para que ustedes sepan esto de dónde sale. Esto está directamente relacionado es cuando se utilizan estantes abiertos. Observaciones, siempre se coloca qué información hay guardada ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? El resultado final, ¿cuál sería? Tenemos un rótulo interno, un rótulo externo y unas carpetas dentro de esa caja con sus respectivos rótulos. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Yo les voy a mandar esta información y ustedes me van a llenar tanto el formato DF09, ¿con qué dato, profe? Con estos datos. Y me van a llenar el formato DF02 con estos datos. Y yo mañana les explico esta parte, estantería, nivel, fila, cara y ubicación. Pregunto una vez más y por favor me responden de forma totalmente sincera. Hasta ahí quedó claro por qué rotulamos la caja, cuáles son los formatos para rotular, cómo rotulamos una carpeta, si no tengo perforadora, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la función que cumple estas tapas? Es proteger la documentación que está internamente. Ya sabemos que siempre debemos rotular. Ya sabemos cómo utilizar nuestro ganchito metálico, que es el más sencillo, y el ganchito plástico, que les queda de tarea que por favor me consigan por lo menos uno para yo enseñarles las dos formas de cómo utilizarlo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Fran, José, Loraine. No, profe. Ok, listo pues. Entonces, ahora yo les mando esta información para que ustedes me llenen esos recibos. Para el día de mañana, mismo esquema. Necesito que me tengan ahí a la mano todos los formatos porque de ahora hasta el miércoles vamos a estar trabajando así. Yo les voy mostrando y ustedes van llenando y yo les voy explicando a qué hace referencia cada formato que vamos llenando, ¿ok? Bueno, mis hijos, ha sido un placer trabajar con ustedes hoy. Que tengan una feliz y bendecida noche. Cuídense mucho. Voy a dejar de compartir el documento y nos vemos entonces en el día de mañana. Cuídense mucho, que mi Dios me los bendiga.